Tratados que dieron origen a los acuerdos internacionales del mundo. CAM, Comunidad Andina de Naciones, acuerdo comercial de países que se unieron voluntariamente con el objetivo de alcanzar un desarrollo integral más equilibrado y autónomo integrado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Se originó por el Acuerdo de Cartagena. Acuerdo de Cartagena, instrumento jurídico internacional con el que se puso en marcha el proceso de integración. Fue suscrito el 26 de mayo de 1969 en Bogotá, en el Palacio de San Carlos, y entró en vigencia hasta el 16 de octubre de 1969. Fue reformado varias veces mediante protocolos modificatorios. El protocolo modificatorio de Trujillo de 1996 se introdujo como reforma de carácter institucional. Se creó de allí la Comunidad Andina y se estableció el Sistema Andino de Integración. Se transformó la Junta del Acuerdo de Cartagena en Secretaría General de la CAM y se amplió la competencia normativa al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. El acuerdo tiene como objetivo promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros en condiciones de equidad mediante la integración y la cooperación económica y social. Además, acelerar su crecimiento y la generación de ocupación, facilitar su participación en el proceso de integración regional con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano. Mercosur fue creado el 26 de marzo de 1991 con la firma del Tratado de Asunción por parte de los países de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Los antecedentes de la integración regional se remontan al 30 de noviembre de 1985, fecha de la declaración de Foz de Iguazú, Tratado de Asunción. Este tratado dio origen al esquema de integración económica denominado Mercado Común del Sur. Inicialmente, fijó un programa de liberación comercial con desgravaciones progresivas, lineales y automáticas con el fin de perfeccionar la zona de libre comercio. Esto se dio el 31 de diciembre de 1994, denominándose así esta primera etapa como periodo de transición. El tratado contiene además distintas cláusulas referidas a la constitución de unión aduanera y a la armonización de políticas macroeconómicas. La estructura institucional para el primer periodo del esquema estuvo compuesta de dos órganos principales: el Consejo del Mercado Común CMC, emisor de decisiones, y el Grupo de Mercado Común GMC, emisor de resoluciones. La declaración de Foz de Iguazú, también llamada Acta de Foz de Iguazú, fue un acuerdo de integración firmado el 30 de noviembre de 1985, que dio las bases de lo que 6 años después sería Mercosur. Mercado Común Centroamericano. Está integrado por los países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Se rige por el Tratado General de Integración Económica Centroamericana de 1960 y sus protocolos modificatorios. Tratado General de Integración Económica Centroamericana, suscrito el 13 de diciembre de 1960, es el instrumento jurídico que establece el Mercado Común Centroamericano MCCA y sus países firmantes, a partir del perfeccionamiento de una zona de libre comercio y la adopción de un arancel centroamericano uniforme. Asimismo, en dicho instrumento se encuentra plasmado el compromiso de construir una unión aduanera entre sus territorios. Protocolos modificatorios. Protocolo de Tegucigalpa. Suscrito el 13 de diciembre de 1991, este protocolo constituye el Sistema de Integración Centroamericano SICA. Como el marco institucional de la región, tiene por objetivo fundamental la realización de la integración de Centroamérica para construirla como una región de paz, libertad, democracia y desarrollo. Protocolo de Guatemala. Suscrito el 29 de diciembre de 1993, establece y consolida el subsistema de integración económica, adaptándolo al nuevo marco institucional. Su objetivo básico es la integración económica y alcanzar el desarrollo económico y social equitativo y sostenible de los países centroamericanos, además de introducir un bienestar en sus pueblos y el crecimiento de todos los países miembros, mediante un proceso que permita la transformación y modernización de sus estructuras productivas, sociales y tecnológicas y eleve la competitividad y logre una reinserción eficiente y dinámica de Centroamérica en la economía internacional. ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración. Se origina por el Tratado de Montevideo, el cual fue firmado el 12 de agosto de 1980.
entrando en vigor el 18 de marzo de 1981 por los países de Bolivia, Ecuador, Paraguay, Colombia, Chile, Perú, Uruguay, Venezuela, Argentina, Brasil y México. Posteriormente, Cuba en 1999 y Panamá en 2012. Los gobiernos de los países mencionados, animados por el propósito de fortalecer los lazos de amistad y solidaridad entre sus pueblos, persuadidos de la integración económica regional, constituyen uno de los principales medios para que los países de América Latina puedan acelerar sus procesos de desarrollo económico y social a fin de asegurar un mejor nivel de vida para sus pueblos. Su objetivo es un acuerdo general de aranceles y comercio que permita concertar acuerdos regionales y generales entre países en vías de desarrollo con el fin de reducir o eliminar mutuamente las trabas en su comercio y recíprocamente. PEP, Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. El foro fue establecido en Canberra, Australia, en noviembre de 1989 por iniciativa del entonces primer ministro australiano Robert Hung, en respuesta a la creciente interdependencia económica entre las economías pertenecientes al Asia-Pacífico. Este foro tiene la finalidad de intensificar el sentimiento de dicha comunidad y reducir las diferencias, tanto en desarrollo como sociocultural, entre las economías de la región mediante una senda de crecimiento sostenible y cooperación permanente, y asegurar que los bienes, servicios, la inversión y las personas se muevan fácilmente a través de las fronteras. Los miembros facilitan el comercio a través de procedimientos aduaneros más rápidos entre dichas fronteras, climas de negociaciones más favorables y reglamentos de alineación y normas en toda la región. El foro se adapta constantemente para permitir a los miembros hacer frente a nuevos importantes retos para el bienestar económico de la región como tal. Comunidad Económica Europea. Se origina por el Tratado de Roma firmado el 25 de marzo de 1957 en Roma, Italia. Es uno de los tratados que dieron origen a la Unión Europea. Ambos tratados fueron firmados por Alemania Federal, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Entró en vigor el 1 de enero de 1958 y creó una unión aduanera, por ello fue conocido popularmente como el Mercado Común. Se acordó un proceso transitorio de 12 años para el total de desarme arancelario entre los países miembros. El Tratado de Roma también estableció la prohibición de monopolios, algunas políticas comunes en transportes y la concesión de algunos privilegios comerciales a los territorios coloniales de los Estados miembros. Comunidad Económica Africana. Se origina con el Tratado de Abuya, adoptado el 3 de junio de 1991 y entra en vigor el 12 de mayo de 1994. Su objetivo principal es tratar conocimientos tradicionales, derechos de autor, propiedad industrial y transferencia de tecnología, fortaleciendo la cooperación regional en materia de educación, formación y cultura, apoyando las iniciativas tomadas en el marco de la aplicación del Tratado de Abuya, por el que se estableció la Comunidad Económica Africana. Instó a los Estados miembros a adoptar políticas en materia de empleo que permitieran la libre circulación de las personas dentro de la comunidad. Se espera que la integración contribuya a hacer más sostenible el desarrollo a partir del crecimiento económico, el comercio y lograr integración económica regional y subregional, con miras a promover la paz, la estabilidad y la seguridad en la región, impulsar el desarrollo agrícola y la protección del medio ambiente y facilitar en la región las iniciativas de que propicien la integración en sus Estados miembros y sus pueblos. Integración económica del Caribe. Se origina por el Tratado de Chaguaramas el 4 de julio de 1973, por el que se establece la Comunidad y el Mercado Común del Caribe. Su compromiso de profundizar la integración económica regional mediante el establecimiento de un mercado común y una economía para conseguir el desarrollo sostenido sobre la base de la competitividad internacional, políticas económicas y exteriores coordinadas, cooperación funcional y el fomento de relaciones comerciales y económicas con terceros estados. Sus tres objetivos principales es el mercado común Caribe, la coordinación de política exterior y la colaboración de campos como la agricultura, la industria, el transporte y las telecomunicaciones. Mercado común islámico.
El mercado común islámico es la idea de la unión económica y hermandad política aún no lograda después de transcurridos 60 años de la creación de la Liga Árabe. Su referente sería la Unión Europea como ámbito de prosperidad económica y estabilidad política. Los dirigentes y visionarios árabes consideran que la Unión Europea es el camino a seguir, dado que ésta comenzó como una comunidad económica para después pasar a una unión política. Pros de este mercado. Existe el ejemplo de cooperación del Golfo, que engloba a Arabia Saudí, Kuwait, Benín, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Omán. Esta sería la organización regional matriz, la cual tendría proyectada la Unión Monetaria para el 2010. Contras de este mercado. Para establecer un mercado común árabe, a los países implicados les quedaría mucho por recorrer, dado que es una zona que se encuentra todavía en pleno proceso de construcción de sus infraestructuras. Los países árabes carecen de una red de comunicación que les una, como muestra la casi completa ausencia de redes ferroviarias o de proyectos de conexión internacional de gran envergadura. Adicional, limitaciones de la red portuaria, la cual contaría con 95 puertos, de los que solo 35 tendrían capacidad para grandes contenedores. OPEP, Organización de Países de Exportación de Petróleo. En febrero de 1959 y agosto de 1960 se presentaron reducciones unilaterales para los precios fijados para los crudos del Medio Oriente. Esta situación propició que un mes más tarde, el 9 de septiembre de 1960, por iniciativa de los ministros petroleros de Venezuela y Arabia Saudita, se propusiera la creación de un denominado compacto petrolero llamado OPEP para defender los intereses de los países productores. Al finalizar su primera reunión ministerial, la OPEP hizo una declaración de políticas y objetivos y fijó los requisitos para ingresar a la organización, que eventualmente alcanzaría un número actual de 11 miembros. Su objetivo principal es coordinar y unificar las políticas petroleras respectivas con el fin de acordar las acciones más convenientes y para determinar los medios más idóneos para resguardar individual y colectivamente los intereses de todos los miembros. La importancia de la OPEP es que intenta formular los programas que aseguren la estabilidad de los precios del petróleo en los mercados internacionales, de forma tal que se eliminen fluctuaciones indeseables o peligrosas, tomando en cuenta los intereses de las naciones productoras en asegurar para cada una de ellas un beneficio estable, justo, adecuado para los países consumidores. Unión de Naciones Suramericanas. El Tratado Constitutivo de UNASUR fue firmado el 23 de mayo de 2008 durante la tercera cumbre del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Brasil, estableciendo oficialmente la Unión de Naciones Suramericanas, una unión intergubernamental de 2 estados suramericanos. El Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas entró en vigor 30 días después de la fecha de recepción de la 9ª ratificación. A partir de noviembre del 2010, 9 países han ratificado el tratado: Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Guayana, Perú, Surinam, Venezuela y Uruguay. Se firmó un tratado adicional el 26 de noviembre de 2010 durante la cumbre de UNASUR, cuarta reunión del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y Gobierno en Guyana. Los mandatarios introdujeron una cláusula democrática en el Tratado Constitutivo de la UNASUR. La enmienda especifica las medidas que deben adoptarse contra los Estados miembros cuyos procesos políticos no sean respetados. Las cláusulas establecidas sanciones tales como el cierre de las fronteras, la suspensión del comercio contra el Estado que sufre un intento de golpe. La decisión de incluir una cláusula democrática se hizo después de la reciente agitación en Ecuador, que comenzó brevemente la administración del presidente Rafael Correa. El protocolo adicional fue firmado por todos los Estados miembros de la UNASUR. SGP, Sistema General de Preferencias Arancelarias. El Sistema de Preferencias Generalizadas es un esquema arancelario autónomo y temporal establecido por la Unión Europea que tiene sus orígenes en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo de 1968, en la cual
Se recomendó la creación de un sistema generalizado de preferencias en el que los países industrializados concederían preferencias comerciales a todos los países en desarrollo. De esta manera, el SGP de la Unión Europea otorga franquicia total o parcial a las importaciones procedentes de países y territorios en desarrollo, siempre y cuando dichos países cumplan determinadas normas básicas en el ámbito laboral y en el del medio ambiente. Sin embargo, para acceder a las preferencias otorgadas por la Unión Europea, los productores deberán ajustarse a los requisitos de las normas de origen, pues de lo contrario se les aplicarán los aranceles normales. Alianza del Pacífico. La propuesta de la Alianza Latinoamericana se dio a conocer en Lima, Perú, el 28 de abril del 2011 a través de la Declaración de Lima. El proyecto fue una iniciativa del entonces presidente del Perú, Alan García, quien extendió la invitación a sus colegas de Chile, Colombia, México y Panamá, con el propósito de profundizar la integración entre sus economías y definir acciones conjuntas para la vinculación comercial con los países asiáticos de la cuenca del Pacífico, sobre la base de los acuerdos comerciales bilaterales existentes entre los estados parte. Según la Declaración de Lima, la intención de la alianza es alentar la integración regional, así como un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de sus países, a la vez que se comprometieron a avanzar progresivamente hacia el objetivo de alcanzar la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Entre los parámetros que un país debe cumplir para poder integrarse a la Alianza del Pacífico están la vigilancia del Estado de Derecho, de la democracia, del orden constitucional y del libre mercado. Integración económica del norte. En 1990, México y Estados Unidos deciden iniciar la negociación de un acuerdo comprensivo de libre comercio. Este mismo año, Canadá demuestra su interés de formar parte de este tratado, iniciándose de esta forma los trabajos con el objetivo de crear una zona de libre comercio en América del Norte. Entre 1991 y 1992 se celebraron las reuniones ministeriales de negociaciones entre los jefes de gobierno de los tres países del TLC. Por lo tal, fue firmado las tres partes el 17 de diciembre de 1992. En 1993, el TLC fue aprobado por la Asamblea de Canadá, México y Estados Unidos. El 1 de enero de 1994, el TLC entra a regir. Este es un conjunto de reglas que acuerdan los países de Estados Unidos, Canadá y México para vender y comprar productos, servicios de América del Norte. Se denominan zona de libre comercio ya que debido a las reglas que disponen definen cómo y cuándo se eliminarán las barreras arancelarias para conseguir el libre acceso de los productos y servicios entre las tres naciones participantes. Esto es cómo y cuándo se eliminarán los permisos, las cuotas y las licencias y particularmente las tarifas y aranceles, siendo también velar por el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual. OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Es una organización internacional de carácter gubernamental fundada en 1961. Tiene su origen en la Organización Europea de Cooperación Económica de 1948, creada para administrar la ayuda de Estados Unidos y Canadá del Plan Marshall para la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Los países pertenecientes son Portugal, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Austria, Dinamarca, Noruega, Grecia, Suecia, Suiza, Turquía, Irlanda, con el objetivo de administrar las ayudas de dicho Plan Marshall. Su objetivo era facilitar el comercio, conceder créditos y fomentar la liberación del capital. Plan Marshall fue una iniciativa de Estados Unidos para ayudar a Europa Occidental, en la que los Estados Unidos dieron ayudas económicas por un valor de unos 13.000 millones de dólares de la época, para la reconstrucción de aquellos países de Europa devastados tras la Segunda Guerra Mundial. El plan estuvo en funcionamiento durante 4 años desde abril del 48. Sus objetivos eran reconstruir aquellas zonas destruidas por la guerra, eliminar barreras al comercio, modernizar la industria de Europa y hacer próspero nuevamente dicho comercio.